y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús en Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería libertador de Israel. Y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa con un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de la Pascua del Señor, la liturgia de la palabra pone delante de nosotros la experiencia de la fe y también la experiencia personal de cuando cada quien se ensimisma y se olvida de ver toda la realidad en su conjunto y por lo tanto es incapaz de reconocer auténticamente quién está con uno acompañándole en el camino o bien quién es aquel que le acompaña. La experiencia de fe de los discípulos, de los apóstoles, de Pedro, de Santiago, de Juan, de todos los que conocieron al Maestro, fue una experiencia tan profunda tras la resurrección que estuvieron absolutamente convencidos de que aquel que creía en Jesús de Nazaret era capaz de llevar a cabo los milagros que Jesús hizo, puesto que esto es lo que Él les había prometido. Y sin lugar a dudas, el tener en cuenta que este poder no es un poder que brota de uno mismo, sino que viene precisamente del resucitado, es lo que da la certeza y la validez de aquello que acontece.
Esta es la experiencia precisamente de aquel paralítico que llevan a pedir limosna a la puerta La Hermosa. Y nosotros podemos pensar, podemos de alguna manera reflexionar en torno a esa mirada de pureza, de fe, de fortaleza que aquellos discípulos tenían precisamente para poder transmitir esa experiencia con la que ellos se habían encontrado. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos dar? Somos capaces verdaderamente de poder decir: yo tengo a Jesús de Nazaret, yo te lo doy. No porque yo lo pueda poseer, no porque yo me pueda apropiar de él. Finalmente, Dios manifestado en Jesús de Nazaret continúa siendo un misterio, absolutamente para todos, ciertamente un misterio revelado, pero un misterio que no podemos entender, que no podemos comprender del todo, porque entonces dejaría de ser Dios. Entonces, esta es la primera experiencia. Somos capaces verdaderamente de entender aquel acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años y que hoy se renueva, y que la promesa es la misma, que continúa vigente, que la experiencia de encuentro verdaderamente es una experiencia que ha de transformar nuestra vida, como transformó evidentemente no solo la del paralítico, sino también la de estos dos discípulos que iban camino de Emaús y que iban absolutamente derrotados, sin fe, sin esperanza, sin ganas de vivir. Dijeran hoy esa palabra que se ha inventado, depresivos. Y está clarísimo, iban muertos en vida. No sabían para dónde andar y pensaban que solo refugiándose en su cuchitril, en su casa, donde fuera, con eso iban a solucionar las cosas. No, la realidad la llevaban con ellos. ¿Cuántas veces no tratamos nosotros de huir de una situación? En el peor de los casos, Dios nos libre, ¿verdad? Que nunca nos suceda. Cuando tenemos los conflictos en la comunidad, me voy a otra comunidad porque en esta comunidad no se puede vivir. Quien no puede vivir eres tú, no la comunidad. Y es muy fácil decir los otros. No, soy yo, es mi tristeza, es mi ensimismamiento, es mi experiencia de dolor, de frustración, de derrota, de falta de fe, la que me hace huir de la comunidad. El episodio de la aparición de Jesús resucitado a los discípulos de Emaús presenta precisamente este camino de fe de la vida cristiana basado en el doble fundamento, en la escucha precisamente de la palabra de Dios y en la celebración de la Eucaristía. No como un rito más, no como algo que hay que cumplir porque así lo dice el horario. No porque, bueno, pues yo tengo que leer la palabra de Dios porque pues no me queda de otra. No, sino como una experiencia auténticamente de fe. Esta experiencia del Señor aparece descrita a lo largo de dos momentos decisivos en aquellos discípulos. El alejamiento de Jerusalén, es decir, de la comunidad de fe, de la comunidad que es la que está dando la base, la sustentación, inclusive existencial, ¿sí?, para poder enfrentar este acontecimiento que aparentemente era una derrota. Y los discípulos de Emaús así la vieron. Nosotros esperábamos que Él liberaría a Israel. No liberó a Israel, liberó al universo entero, pero eran incapaces de verlo. Entonces, esta experiencia de camino muchas de las veces se vuelve desconcertante. Tan desconcertante que cuando se le reconoce a aquel que nos va acompañando,
nos hace volver a la comunidad, nos hace volver al centro de nuestra fe, nos hace capaces precisamente, ¿sí?, de reconocerle, pero de otra manera. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba en el camino. Claro, esto manifiesta que aquellos hombres eran personas de una u de otra manera sensibles, abiertas, ¿sí?, al misterio. Había muchas cosas que no entendían, ¿sí? Están desconcertados. Jesús, con el aspecto de un viajante, se acerca a los discípulos desalentados y tristes, y conversando con ellos les ayuda por medio del recurso a la Escritura a leer el plan de Dios y a recuperar la esperanza perdida. Y la forma de leer el plan de Dios, de recuperar la esperanza, era precisamente citando las Escrituras. Era precisamente teniendo en cuenta, ¿verdad?, cómo a través de la Sagrada Escritura Dios va llevando a cabo su plan de salvación. Entonces, la catequesis de Lucas, que finalmente es eso, ¿verdad?, pues es muy clara. Cuando una comunidad o cuando yo estoy disponible, dispuesto, abierto a que la palabra haga mella en mi corazón, a que la palabra irrumpa en mi vida, a que la palabra realice lo que significa en mí, mi vida cambia. Y cuando esa palabra también se va haciendo presente con el alimento eucarístico, mi vida está totalmente volcada a Dios y a la comunidad. Entonces la experiencia de reencuentro, ¿sí?, finalmente va a ser volver a la comunidad, volver a mi centro. Es verdad que nos han dicho que algunos fueron al sepulcro y no lo han encontrado, y al volver, efectivamente, ellos dan testimonio de esta experiencia de fe, de esta experiencia de encuentro, de esta experiencia transformadora. La palabra y la Eucaristía constituyen la única gran mesa de la que nos alimentamos todos, de la que se alimenta la Iglesia en su peregrinar hacia el Padre. Solamente meditando, reflexionando, orando, contemplando la palabra y viviendo la Eucaristía, podemos verdaderamente continuar el camino. Los discípulos de Emaús, a través de la experiencia que tuvieron con Jesús, comprendieron que el resucitado está allí, donde están los hermanos, donde están las hermanas. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, la mujer orante, contemplativa de la palabra, que podamos vivir esta experiencia de reencuentro, de fe y de amor, como lo vivieron los discípulos de Emaús.